quién es el responsable de que no tengamos las vacunas. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que... O sea, ¿qué pasó acá? Sí, en realidad hay dos cosas. En primer lugar, yo quisiera decir que, lo dije hace un momento, el Perú no tiene gran experiencia. Nuestra dirección de medicamentos es un órgano de línea. Lamentablemente, el tercer nivel no es comparable con una FDA, con el organismo regulador de medicamentos e insumos, por ejemplo, de Colombia o de Chile, que tienen otro nivel de certificación y que son capaces de negociar y tienen experiencia con la industria farmacéutica. Esto lamentablemente no lo hemos tenido y por lo tanto hemos estado en las idas y venidas. Es cierto que hay una cantidad enorme de cosas que tienen que aclararse, de responsabilidades que tienen que determinarse, que significaron no solamente tener vacunas, tener pruebas moleculares, y que se han reducido en miles de contagios y miles de pérdidas de vidas humanas, mucho de lo que estamos reportando. El MINSA reporta 36.000, 37.000 pérdidas humanas, las direcciones de salud más de 50.000 y el SINADEF más de 80.000. Entonces, probablemente más adelante, Nicolás, para no echarle mucha leña al fuego, tendrá que existir una comisión de la verdad que identifique, determine las responsabilidades, porque son miles de vidas, de pérdidas humanas que hemos tenido lamentablemente y con los cuales tenemos que estar solidarios. Lo que ahora toca, ese panorama realista de ese grupo de personas que tenemos que vacunar y tenemos que ir con medidas de las que hemos aprendido. No podemos volver a pensar en camas UCI solamente en tercer nivel de atención. Tenemos que actuar sin lugar a dudas en el primer nivel de atención en intervenciones multisectoriales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen una capacidad logística enorme para brindar, por ejemplo, el soporte si es que necesitamos hacer confinamientos, ya no de ninguna manera cuarentenas masivas, pero sí focalizadas, donde encontremos, detectemos, vamos a seguir al virus y darle asistencia a las personas en salud en el primer nivel. Si necesitan, pueden ir al hospital porque nosotros mismos lo podemos ver, y además alimentos no necesitan salir y hasta los bonos se los podemos dar ahí. Es un mensaje absolutamente diferente y eso es lo que esperábamos ayer en el mensaje. Yo sé que ustedes, los medios de prensa, estaban desilusionados ayer y lo vimos en la ronda de preguntas, preguntas muy duras, muy críticas, porque no había una propuesta. Sin embargo, creo que la crisis que se nos viene nuevamente y que podría ser peor, ojalá no sea así, amerita una reacción inmediata del presidente Sagasti y de todos su equipo. Porque, es decir, estamos en una circunstancia, porque, por ejemplo, uno empieza a revisar la experiencia de los otros países con respecto a las vacunas y la constante es que quien está dirigiendo los procesos de contratación de las vacunas es el presidente de la República, porque se trata del problema más importante del país y se trata del instrumento probablemente más importante para contener el avance de la epidemia, que es la vacuna. Entonces, ¿quién es el que ha hablado en México? Andrés Manuel López Obrador. Ha estado del teléfono con los rusos, los chinos, con quien tenga que hablar, con los dueños de los laboratorios. Es decir, él ha dirigido personalmente la operación y lo mismo ha pasado en Ecuador, y lo mismo ha pasado en Brasil, y lo mismo ha pasado en Argentina, y lo mismo ha pasado en Chile. Y acá nos han palabreado. Ahora, yo decía hace un rato, no es responsabilidad de Francisco Sagasti el haberse encontrado esta situación, pero sí es su responsabilidad cambiar las cosas y hacerlas de manera diferente y hacerse cargo de que esto funcione, pero ya, personalmente. Así es. O sea, cada 12 horas deberían, o cada 6, deberían reportarle qué diablos han hecho con el tema de la vacuna y si ya lo resolvieron. Y si él tiene personalmente que intervenir en esto, hablando con quien tenga que hablar, con presidentes y otros, porque fíjate, Abel, una de las cosas que decía la gente del Comando Vacuna es que cuando nos decidamos a comprar ya no vamos a encontrar vacunas disponibles sino dentro de meses. Pero hay países que han comprado más vacunas de las que necesitan y probablemente tengamos que negociar con estos países para que nos vendan parte de sus lotes comprometidos, no solo con Pfizer, sino con los otros laboratorios. Y ahí lo que entra en juego no es solo la diplomacia, es la relación directa de presidente a presidente o de presidente a primer ministro, en el caso que corresponda. Absolutamente de acuerdo. Creo que esta es una emergencia nacional.
necesitamos un presidente y un equipo que recurra y escuche a todos los que puedan colaborar en eso. Hubo un momento en que más bien se daba la participación de un gran grupo. Tenemos los reclamos, no los reclamos, sí las advertencias, los comentarios que hacían otros grupos del Comando Vacuna. Creo que el manejo desde la Cancillería, sin participación firme del Ministerio de Salud, no ha sido bueno, y hay que retomar el tema. Y ha sido el presidente de la República y seguramente todo el Perú se va a sumar a esto. Un tema es la vacuna. Pongamos realistas, yo he enviado una de 2,5 millones de dosis para empezar y vamos programando en el resto del tiempo, pero a la par actividades reales de control de la pandemia. Ahora, estamos viendo ahora en las calles es lamentable. Ahora, en los 6 días que fuiste ministro, y de lo cual me imagino no terminas de arrepentirte, ¿qué información tuviste sobre la vacuna? ¿Tuviste algún acceso de información? ¿Alguien te reportó lo que estaba pasando? Sí, Nicolás, en realidad jamás de hacer algo en el Perú. Yo sé que era un momento difícil, pero estaba primero intenté recomendé que se quedara la ministra, pero bueno, las cosas se dieron así. Y bueno, la información que tuvimos lamentablemente era esa. No teníamos nada contundente, todo eran conversaciones, se notaba la falta de capacidad para la negociación, el temor que tú mencionaste, y por lo tanto, inclusive cuando me presentaron un plan de cómo íbamos a vacunar, inclusive a todos los electores en las mesas un mes antes, era un imposible material desde el punto de vista operativo. No teníamos la vacuna, no sabíamos cómo teníamos que almacenarla. Una cosa es tener la vacuna, otra cosa es tenerla aplicada también en los de las personas. Entonces, yo lo vi inviable realmente. No tuve tiempo de saber por qué el presidente había anunciado, el presidente Vizcarra había anunciado otras cosas. Eso lo aclarará la ministra Marchetti en su oportunidad. Pero lo que sí puedo dar fe es que no había un contrato firmado. De manera que se obstruyó, no es que no se hizo nada, no se había hecho nada antes. De manera tal que aquí hay que ser clarísimos y decírselo al señor Vizcarra. Es inaceptable lo que él ha dicho el día de ayer en Tarapoto. Claro, él ha echado la culpa a la crisis política y al gobierno, ¿no? Y que lo vacaron cuando iba a firmar, supuestamente. Y ahora resulta, bueno, de manera, está claro, ¿no? Con la información que tenemos ahora está claro que no estábamos a punto de firmar y que han mentido. Eso no es verdad. No estábamos a punto. Y yo creo que ahora este quiebre, y mi recomendación con mucho respeto al señor Sagasti él dijo 3 cosas. Una, tenemos que garantizar las elecciones el 11 de abril limpias, claras, sin interferencias. Hay que trabajar en eso. Segundo, en la lucha contra la pandemia. Y lo que ha anunciado ayer es absolutamente insuficiente. Hay que reforzar eso. Y tercero, la reactivación económica. Y olvidémonos de los otros temas. El tema de la policía, Nicolás, discúlpame, pero era innecesario para un gobierno de transición dar de baja a tantos oficiales, que lo único que ha traído es la caída de un ministro. Pero bueno, cayó un ministro, es la responsabilidad política. Me retracto en lo que había hecho, repongo a los generales, continúo el proceso de investigación y dimos la vuelta a la página. Si quieres hacer verdaderamente una depuración de los implicados en los casos de corrupción, te esperas hasta fin de año en que viene la renovación normal en la policía y sacas a todos los que están involucrados en corrupción, porque además el argumento ese de que sacamos a todos estos porque están involucrados es mentira. Es mentira. O sea, el otro día salió publicado de que de 50 y tantos generales hay aproximadamente 30 involucrados en investigaciones por corrupción, y de esos 30, la mayoría, más de 20, no están en la lista de los que salieron, siguen en actividad en la policía, no les han dado de baja. Entonces es mentiroso ese argumento. El argumento de que los he sacado, como dice Rubén Vargas, o los sacamos por corrupción. No es cierto, lo sacaron para poner a uno de los suyos, a un incondicional. Pero en fin, muchas gracias, Abel Salinas. Así que, Nicolás, aprovecho solamente para brindar mi respeto y mi reconocimiento a la institución de la Policía Nacional. Desde luego no es para ninguno que ha delinquido, pero sí la honorabilidad y a la policía que nosotros hemos aplaudido durante meses.